Listo. Bueno, entonces nosotros en la clase anterior habíamos visto el inicio de la solución de este problema, ¿cierto? Pero no lo alcanzamos a culminar. Eh, no recuerdo si alcanzamos a plantear las ecuaciones nosotros de sumatoria de fuerzas con respecto a X y con respecto a Y. Sí, eso hasta ahí llegamos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí. Listo. Sí, profe, está ahí. Perfecto. Entonces, una vez nosotros... ok, Ingeniero, sí, sí le escucho. Dígame. quedamos en la sumatoria de fuerzas de Y. De Y. O sea, esta no lo habíamos planteado. No, señor. Bueno, aquí ya la coloqué. Es que confundí el archivo, entonces lo tuve que volver a hacer. Entonces, para nuestra sumatoria de fuerzas en Y, aquí teníamos lo que son las dos tensiones, ¿cierto? T2 y T1. Teníamos entonces nuestros ejes en Y y en X, ¿sí? Nuestro eje X, nuestro eje Y. El peso que corresponde entonces a AW es un peso que tenemos, según el problema, de 25 libras. Este peso nos lo da el problema y es igual a 25 libras. Pero entonces aquí mi tensión T1 tiene entonces su componente T1X y tendrá entonces su componente T1Y, así como T2, que tiene T2 tanto en Y como la componente T2 en X. Habíamos realizado este diagrama de cuerpo libre para nuestro problema. Y si nosotros identificamos cada una de las componentes en función del ángulo beta y el ángulo alfa, teniendo en cuenta que beta para nuestro problema era de 48 grados y alfa era de 20 grados, entonces podríamos entonces descomponer y encontrar cada una de las componentes en X para mi tensión y en Y para mi tensión 1 y para mi tensión 2 en X y en Y. Hemos llegado a decir entonces que si queremos establecer la sumatoria de fuerzas con respecto a X, debe ser igual a 0, así como con respecto a Y. Y al tener únicamente dos incógnitas dentro de este problema, pues nos debemos plantear una ecuación, que sería mi sumatoria de fuerzas en X, y una segunda ecuación que sería mi sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, a partir de esas dos ecuaciones podemos encontrar T1 y T2. Planteamos entonces la sumatoria de fuerza en X que tenemos. Tenemos en este caso únicamente la componente de la tensión 2 y la componente de la tensión 1. Y eso debe ser igual a 0. Al momento de colocar los valores en función de lo que sabemos nosotros de la trigonometría y descomponer esa fuerza, entonces tenemos que T2 es una componente negativa porque va de derecha a izquierda y el eje X es positivo cuando van de izquierda a derecha las fuerzas. En el caso de la sumatoria de fuerzas con respecto a Y, encontramos entonces su descomposición a partir de entender que tanto la componente en Y de mi fuerza T2 como la componente en Y de mi fuerza T1 son positivas ya que van de abajo hacia arriba y corresponden entonces al eje positivo de las Y. Esa descomposición o encontrar esa componente a partir de la trigonometría, podemos decir que es la hipotenusa de la fuerza, que es T1, T2, dependiendo de la componente en X o en Y que se esté analizando, y multiplicado el seno, ya que este es el cateto opuesto, este es el cateto opuesto, ¿cierto? De nuestro triángulo. Y por eso lo estamos multiplicando por el seno del ángulo que conforma con respecto a la horizontal cada una de estas fuerzas. Eso lo planteamos entonces en mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos en Y? Pues la componente de mi tensión 2,
la componente de mi tensión 1, ambas positivas, y menos el peso que se está ejerciendo por la cámara que nos decían ahí que era para eventos deportivos. ¿Listo? Y ese peso corresponde a 25 libras. Entonces, finalmente ya a partir de la descomposición o encontrar más bien esa componente en Y para mi tensión 1 y tensión 2, reemplazamos, ¿sí? T2 en y T1 en y mi peso. Y eso debe ser entonces igual a cero. Esas serían entonces las dos ecuaciones que yo me debo plantear para poder resolver este problema. Algo que el problema nos decía era que nuestros cables estaban en milésimas de pulgada. Era 30 mils el diámetro de cada uno de los cables. Pero el mismo problema nos decía que una milésima, que una mils, equivale a 0.01 pulgadas, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí incluso tenemos malas unidades del problema. Aquí en esta parte nos decían entonces que el diámetro se podía expresar en pulgadas. El diámetro es de 30 milésimas de pulgada y equivale una milésima a 0.001 pulgadas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la conversión respectiva. Esto está mal, son pulgadas cuadradas. Esto es una pulgadas. Ese sería mi diámetro, 0.03 pulgadas. Y con ese diámetro, pues yo puedo proceder a calcular el área. Entonces, el área, en función del diámetro, es pi cuartos de mi diámetro al cuadrado. Y me estaría dando 7.1 aproximadamente por 10 a la menos 4 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Esos serían los cálculos que llevábamos hasta el momento. Creo que habíamos calculado el área, pero no habíamos planteado entonces la sumatoria de fuerzas con respecto a ella. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No, señor. No, profe. No, señor. Listo. Entonces, una vez nosotros tenemos ya nuestras dos ecuaciones, nuestra sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, lo que vamos a proceder a realizar será encontrar las incógnitas que tenemos allí. ¿Cuáles son esas incógnitas? Entonces, nuestras incógnitas son T1 y T2. Porque finalmente nosotros, ¿qué queremos? ¿A qué queremos llegar? ¿Y por qué estamos planteando la solución de este problema a partir de la estática? Porque necesitamos la fuerza que se está generando en los cables para obtener el esfuerzo. Recordemos que el concepto que habíamos visto nosotros es que mi esfuerzo es igual a mi fuerza sobre el área, pero que el área, ¿sí? Y la fuerza, como estuviera aplicada, por ejemplo en el caso del cilindro, tenía que estar aplicada siempre perpendicular a la superficie de corte o a la sección transversal, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos encontrar? Pues la tensión que se genera, que está perpendicular a la sección transversal del cable. Eso es lo que queremos llegar a encontrar. Entonces, por eso nos tenemos que plantear el problema de esta manera. Entonces, debemos definir T1 y T2 a qué son iguales. Si tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, lo que vamos a tener es una solución lineal. Ahora, ¿cómo resolvemos ese sistema con dos ecuaciones? Ecuación 1, y aquí sería entonces mi ecuación 2, mi ecuación 2, ecuación 1, sumatoria de fuerzas en X, y ecuación 2, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo plantearía yo la solución de este sistema lineal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos para resolver este problema? Despejando en una ecuación alguna incógnita Perfecto. y se reemplaza en la otra ecuación. Listo. Entonces vamos a Despejar. utilizar. Exacto. Vamos a hacer
y aplicar la solución que nos está dando el compañero. Entonces vamos a despejar. ¿De qué ecuación y qué variable despejamos? ¿De cuál de las dos ecuaciones vamos a despejar y cuál variable? ¿T1 o T2? Cualquiera. Profe, La T1. 2, profe. ¿De la 2 T1? ¿Sí? Profe, cualquiera, ¿no? Sí, de cualquiera, pero simplemente para que lo hagamos. De la Ecuación 1, ecuación. profe. Bueno, entonces voy a despejar de la ecuación 2 T1. Listo. Despejando T1 de la ecuación de la ecuación 2, entonces obtenemos lo siguiente. ¿Qué vamos a obtener nosotros? Entonces, nuestra ecuación 2 es esta. Vamos a despejar entonces de acá T1. Si nosotros despejamos T1, esto lo tenemos que enviar al otro lado de la igualdad y pasaría como negativo, ¿cierto? Este valor del peso, menos 25, pasaría del otro lado de la igualdad como un valor positivo. Sobre seno de 20, ¿sí? Sí, señor. Y lo vamos a dividir, porque este valor está multiplicando T1 sobre todo esto dividido el seno de 20 grados. Y de esa manera despejaríamos entonces nuestra tensión 1. Ese sería el valor de la tensión 1 que nosotros obtenemos a partir de la ecuación número 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reemplazar T1, pero ya no en la misma ecuación 2, sino ahora en la ecuación número 1, ¿cierto? Entonces, mi ecuación número 1 es la sumatoria de fuerzas en X. Esta ecuación me la voy a llevar por acá. Y voy a reemplazar lo que acabo de obtener de mi ecuación número 2 como T1 en mi ecuación 1, ¿cierto? Y si yo me doy cuenta en esta ecuación, la única incógnita que tengo presente será entonces T2. Y será muy fácil despejarla. Entonces, nosotros vamos a utilizar aquí la herramienta que MATCAD nos ofrece para poder despejar entonces esta ecuación, que es resolver. Ustedes allá en su casa encontrarán entonces la manera de hacerlo. Y despejando T2 de esta ecuación me dice que es 25 por el coseno de 20 grados sobre coseno de 20 por seno de 48 más coseno de 48 por seno de 20 grados. Eso es lo que me dice mi problema, que hace referencia entonces T2. Entonces T2 será igual a este valor, ¿cierto? Y si yo ya quiero traducir esto, me va a decir que mi tensión T2 es 25.337. ¿Y qué unidades estoy trabajando yo? Entonces, si yo me doy cuenta por acá, el peso que involucré dentro de mi ecuación 2, está en libras. Quiere decir que la tensión estará también en libras. ¿Cierto? Tensión 2, 25.337 libras.
Si quieren, ustedes pueden aproximar a una sola cifra decimal cuando se hable de fuerzas. No tendrían problema. ¿Listo? Ahora, con T2, como esta T2, la obtuve en mi ecuación 1, y ya tengo aquí, fíjense ustedes, una ecuación que me dice que T1 es igual a un valor en función de T2, pues yo simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar de esta ecuación la única incógnita que tengo, ¿cierto? ¿Que cuál sería? Ya, T2, reemplazarlo ya. ¿cierto? Ya tenemos T2, lo reemplazamos en esta ecuación y nos dice que es 25.337, ¿sí? Y que T1 entonces será igual a esa ecuación que acabamos de obtener. Entonces T1 me da como resultado 18.1 o 18 libras aproximadamente. ¿Listo? Y esos serán los valores de las tensiones en cada uno de los cables que se están ejerciendo a partir de esta cámara y por los ángulos de inclinación que tenemos allí. Ahora, para determinar los esfuerzos, nosotros vamos a aplicar la formulita de esfuerzo normal, donde nos decía que el esfuerzo es igual a nuestra fuerza sobre el área. El esfuerzo es igual a fuerza, es igual a mi fuerza sobre mi área, ¿cierto? Al tener dos fuerzas diferentes, pues voy a tener dos valores de esfuerzo en cada uno de los cables. Si bien el área está en la función del diámetro de los alambres, tanto para el cable 1 o para el alambre 1 y el alambre 2, el área es igual. Es la misma área porque tenemos el mismo diámetro los dos, ¿cierto? Pero mi fuerza sí es diferente, que equivale a la tensión ejercida y calculada a partir de nuestra estática. Entonces, aquí vamos a decir que tendremos un esfuerzo para el cable, en el cable 1, cable 1, y un esfuerzo en el cable 2, que son diferentes en función de las tensiones. Entonces, para mi cable número 1, sigma 1 va a ser igual a la tensión en 1 sobre el área. Que aquí yo no me acuerdo, área C. Área C. Área del cable, ¿cierto? Y para mi cable 2, entonces voy a decir que mi sigma 2 va a ser igual a la tensión en 2 sobre el área del cable. Y los esfuerzos que voy a tener va a ser que sigma 1 es igual a 25.525. Si yo estoy colocando mis unidades acá de fuerza en libras y mis unidades de área están en pulgadas cuadradas, ¿eso qué unidad es? PSI. El Casi. PS. Exacto. Entonces tengo PS6. Libras sobre pulgada cuadrada. Y en el caso de mi cable número 2 tendré que sigma 2 va a ser igual entonces a 35.844.9 PS6. ¿Listo? Y esa será entonces la respuesta en cuanto a los esfuerzos que se están generando en cada uno de los cables. Profe, ¿Sí? ¿cuánto es el área? Qué pena. El área que tenemos nosotros es de
Ah. 0,69 por 10 a la menos 4. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todos vamos ahí? Profe, un momentico mientras copio. Gracias. Tranquilo. Profe, Sí, señor. Sí, señor. Ya, Cuénteme. profe, una pregunta. profe, es una preguntita. Sí, No, pues si quiere hágale, Felipe, pregunte primero. tranquilos. Venga, si es que me saca la piedra. ¿No? Profe, esa aplicación MacCap tan Sí. bacana. ¿Esa se descarga de dónde? Hagamos una cosa. Yo el fin de semana les hago un videito para que la instalen. Yo tengo Oiga, sí, Ay, es sí, buena. profe. Sería genial con eso para ahí aprender, vamos. para hacer los mismos ejercicios, hacerlos uno en la aplicación, pues Eso. Listo. para manejar, aprender a manejar. Le agradecemos. Listo. Yo les comparto un video para que lo instalen. Les comparto el software. Ahí yo lo tengo. Ah, listo, listo. Profe, ¿usted lo sube a YouTube? No. Pues es la idea. Pero si Ah, no bueno, alcanza el tiempo de semana, yo les comparto el archivo que tengo para que por y un ahí video. entramos a seguirla, nos suscribimos a la cuenta, pero estuve mirando y no vi los videos de las clases aún. Sí, ahí ¿Sí? ya están. Pues entonces miré mal. Vi que decía Nosotros somos, análisis. no, grupo 11, resistencia de materiales. Ahí ya están las 3 clases. Ah, bueno, listo, listo, listo. Perfecto. Incluso está también Gracias. la clase ya del día martes. Listo, ingeniero. Busques en los videos. Lo que voy a hacer es que les voy a organizar una lista para que no se confundan, porque hay muchos videos ahí. Entonces, para que no se confundan, les voy a hacer una lista de reproducción con los videos de la clase nada más. Ah, bueno, genial. Sí, porque yo vi unos de análisis estructural, vi de otra materia, inclusive. Hay varios. Sí, sí, señor. Listo. No, yo hago este fin de semana como tareita y les paso este software para que los que quieran también sigan ahí en sus computadores el procedimiento y aprendamos a hacer esta herramienta que me parece muy chévere, sobre todo para hacer hojas de cálculo cuando presenten en curadurías y demás. Ahí ya queda. Eso les queda ahí. Listo. Con respecto al ejercicio, ¿alguna otra duda? El otro muchacho que va a preguntar. Sí, sí, profe, yo Sí, cuéntemelo. en el tema de, bueno, para hallar el área, si es un corte, digamos, no sé, no sé, una columna, pues sería ya entonces base por altura el corte para sacar el área, o si es no sé, un elemento que no tenga una forma definida. Listo. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Y es un área, una columna. Es una columna, pues, algo rara, pero el problema está en el libro que yo les envié. Si les enviaron el libro por WhatsApp? Sí, señor. Listo. Ese libro lo vamos Sí, a señor. tomar como guía. Y tendríamos esta sección, esta columna, que es una columna en concreto, que es una sección irregular. Pero entonces, el problema es muy sencillo, ya que nosotros podemos plantearnos una sección totalmente cuadrada y lo que haríamos en este caso sería restarle los elementos que no tienen área, que no tienen material. ¿Listo? Y esa sería nuestra área de la sección transversal y encontrar el centroide de este punto para ver dónde es que se aplica la carga para generar un esfuerzo normal sobre esa sección transversal. Pero en la mayoría de los casos son secciones, digamos, que están definidas de manera, la geometría de las figuras no son geometrías raras, ni son parábolas, ni, no. Realmente nosotros en una edificación no tenemos una columna, sino es cuadrada o rectangular o circular. Entonces, no me voy a poner a inventar
formas y figuras irregulares ¿a razón de qué? Entonces, de pronto en este, que es el único problema que vamos a ver raro, en el cual sería tener una sección cuadrada y restarle simplemente los elementos donde no tenemos área. Pero ya, y esa sería nuestra área de la sección transversal. Pero así más raro no creo que tengamos. Y es el siguiente problema que vamos a ver. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra duda con respecto a ese problema? Bueno, entonces, como les decía, el libro que les envié, pues se van a dar cuenta que ahí es donde estamos tomando las gráficas y donde nos vamos a guiar para los talleres y para los ejemplos que vamos a desarrollar aquí. Entonces, hoy vamos a dejar un taller para el día sábado. El día sábado lo vamos a dejar únicamente para que desarrollen el taller y resolvamos las dudas que tengan al respecto. ¿Listo? Entonces ustedes toman las 2 horas para hacer el taller. Si tienen dudas me las hacen saber y nos conectamos una horita para resolverlas en la tarde y si no, pues lo presentan para la siguiente sesión. ¿Listo? Pero de ahí es que vamos a sacar los talleres que se van a desarrollar durante el curso. Por eso se los envié a su WhatsApp. Sí, ¿Listo? señor. Bueno, ¿Cuántos entonces, decimales utilizamos después de la coma? ¿perdón? ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar? A manera general vamos a utilizar lo siguiente. Cuando sean fuerzas, vamos a trabajar con una sola cifra decimal, ¿sí? Porque las fuerzas que vamos a ver son fuerzas, digamos, significativas, bastante grandes. Y cuando trabajemos áreas, longitudes, podemos trabajar con 3 cifras decimales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a resolver este segundo ejemplo. ¿Qué nos dice? Entonces nos dice que en esta figura se muestra la sección transversal de una columna de esquina de concreto que está unida, que está uniformemente en compresión. Entonces quiere decir que tenemos un esfuerzo que debe estar aplicado por acá. Entonces, nosotros habíamos visto que para poder aplicar nuestra formulita de fuerza sobre área, una de las condiciones es que mis fuerzas van a estar aplicadas en el centroide, ¿cierto? En el centroide de la sección transversal. Entonces nos piden determinar el esfuerzo de la compresión promedio en el concreto si la carga es de 3200 K. En este caso esa K hará referencia entonces a kilolibras, ¿listo? Es decir, kilolibras. Para que no nos confundamos. Kilolibras, ¿listo? Y en el segundo punto, nos piden determinar las coordenadas X y Y del punto donde la carga resultante debe actuar a fin de producir un esfuerzo normal uniforme. Es decir, aquí, ¿qué nos están pidiendo? Encuentre usted el centroide de la sección transversal. Este punto donde podemos decir que ahí es donde se está aplicando la carga de 3200 kilolibras para garantizar que el esfuerzo sea un esfuerzo uniformemente distribuido sobre la sección transversal. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el centroide y esa fuerza a compresión promedio. Entonces, tomémonos 10 minuticos para hacer eso. Trabájenlo, plantéenlo. Si lo pueden calcular, lo calculan de una vez. Y si no, ya lo resolvemos acá. Y por favor, la idea es que vayan haciendo dudas. Que hagamos la dinámica como si estuviéramos en una aula de clase. Ojalá en estas clases tengan una hojita, un papel y empiecen con su calculadora y empiecen a trabajar en este tipo de problemas. Entonces, por favor, tomémonos ahí unos 5 minuticos para plantearlo. Si lo pueden calcular, lo calculan. Y si no, ya lo resolvemos acá entre todos.
hicimos una pausa. Cuéntame a ver ahora sí, que me preocupas. Aquí micrófonos. Bueno, entonces mientras ustedes hacen ahí ese cálculo, voy a llevarme este dibujo y el enunciado a MATCAD para poder resolverlo allí. Listo. Entonces, vamos a determinar el esfuerzo a compresión promedio. ¿Sí? Si la carga es 320 kilolibras. ¿Qué necesitamos para encontrar ese esfuerzo de compresión promedio? Vamos a decir que mi esfuerzo de compresión en esa columna va a ser igual entonces a la fuerza que se ejerce en ella sobre el área de la sección transversal o el área de la columna, ¿cierto? De aquí nosotros tenemos la fuerza, pero nos falta encontrar mi área, ¿cierto? Tenemos la fuerza que equivale a 3.200 kilolibras, pero nos falta encontrar el área. Sin embargo, lo que estábamos explicando anteriormente, con la pregunta que nos hizo el compañero, podemos definir el área fácilmente. Entonces, podremos llegar a tomar de manera inicial el área total de una sección cuadrada, ¿cierto? En este caso sería de 44 por 44, 44 por 44 pulgadas, y a partir de esa área entraríamos a restar los valores huecos, ¿cierto? Que serían esta sección triangular y esta sección cuadrada que tenemos en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda. ¿Sí? Entonces, nuestra área la podemos calcular de esa manera muy fácil. Entonces, aquí tenemos nuestra fuerza. La fuerza va a ser igual entonces a 3.200 kilolibras, ¿cierto? Y el área, el área de la sección transversal de la columna, aquí va a ser igual.
va a ser igual entonces, a decir que tenemos una área de la columna, va a ser igual, ¿cierto? A mi área cuadrada, que serían 44 por 44 pulgadas, pero a esto yo le voy a restar entonces, vamos a llamar acá de diferente, con un color diferente cada una de esas áreas, para que podamos identificarlas claramente. Entonces el área que tenemos aquí en verde, esta que estoy acá señalando, va a ser el área cuadrada de 20 por 20, ¿cierto? Menos el área que tenemos aquí en la parte inferior en amarillo, que es una sección triangular, que sería igual entonces a la base, que será 8, por la altura, que será 8, y todo Dividido esto 2. dividido en 2, exacto, porque es una sección triangular. Y de esta manera entonces estaríamos restando el área en verde, ¿cierto? Y el área en amarillo para obtener el área de la sección transversal de mi columna. Entonces, finalmente, el área AC va a ser igual a 1504 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Pulgadas cuadradas. Listo. Eso es lo que vamos a tener entonces nosotros aquí. Área de mi sección de la columna. Tenemos la fuerza y por lo tanto el esfuerzo a compresión va a ser entonces la formulita que nosotros tenemos acá, pero ya con las variables definidas. Es decir, aquí podemos reemplazar esta igualdad y diríamos que mi sigma C va a ser igual a 2.128. Como las unidades están en kilolibras de la fuerza y el área en pulgadas cuadradas, ¿cuál sería la correspondiente unidad para este esfuerzo? KSI. Y eso. ¿No son KS6. KSI? Sí, señor, KS6, ¿cierto? Kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Eso es lo que vamos a tener nosotros allí y ese será el esfuerzo promedio que tiene en la longitud esta columna. ¿Listo? Ese va a ser entonces nuestro esfuerzo que vamos a tener nosotros. Perfecto, Julio. Ahí vamos todos, listo. Ahora, esa sería entonces la respuesta para mi primer punto, que es determinar el esfuerzo a compresión promedio. Ahora, determine las coordenadas X y Y del punto donde la carga resultante debe actuar con el fin de producir un esfuerzo normal uniforme en la columna. Entonces, ¿cómo calculo el centroide en esta sección? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Básicamente lo que me dicen es, ¿en dónde va a estar aplicada esa carga de 3200? Va a estar aplicada en el centroide de la sección transversal, ya que es allí, como vimos en la clase de esfuerzo normal, una de las condiciones que debemos tener en cuenta para poder aplicar esta formulita de fuerza sobre área, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a encontrar el centroide de esa sección transversal? ¿Cómo lo encontraríamos? ¿Con las Terminando. áreas de las figuras, profe? Con las áreas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la formulita del centroide? Es la mitad de la longitud del cuadrado. Sí sería en la mitad si todo tuviera área, ¿sí? Si esto no tuviera vacío, pues sabríamos que nuestro centroide está en parte intermedia. En este caso, Tocaría por figuras. Toca hacer un cuadrito de las figuras una por una. ese es el cuadrito que tenemos que hacer, pero mi pregunta es, ¿cómo es la formulita que nosotros aplicamos?
Ah, performance. ¿Se acuerdan por allá en estática que hablaban de los centroides? Y les decían a ustedes que uno podía encontrar los centroides por la integración o podía encontrarlos a partir de la formulita en la cual relacionaba las áreas y los centroides de cada una de ellas. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. ¿Cuál es esa formulita? Estoy buscando. Eh, Entonces, digamos, con respecto a X, mi centroide va a ser igual entonces a la sumatoria de cada uno de los centroides por las áreas de las figuras que componen una sección compuesta como esta, sobre la sumatoria de sus áreas. Me quedo bien De las chueco. áreas, sí, señor. Sobre mi sumatoria de mis áreas. Esto en el caso de X. Y en el caso de Y, ¿cómo sería? Mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la sumatoria de los centroides de cada una de las figuras multiplicado el área de cada una de ellas sobre la sumatoria de las áreas totales. Entonces yo lo que tengo que hacer, o aquí lo que vamos a hacer el cambio es pasarnos a Excel para poder recordar cómo se calculan estos centroides. ¿Listo? Entonces voy a llevarme este recortico y estas fórmulas que acabamos de recordar. Aquí a un Excelcito. Para entonces calcular ese centroide. ¿Listo? Entonces para eso lo que voy a hacer es plasmar esta formulación en forma de una tabla. Entonces yo lo que hacía, o lo que hacíamos nosotros cuando veíamos nuestro curso estática, era establecer las figuras. Tenemos en este caso 1, 2 y 3 figuras, ¿cierto? Que va a hacer referencia a las figuras que tenemos nosotros. Voy a agrandar esto un poco. Que va a hacer referencia a las figuras que tenemos nosotros en esta sección, que sería la sección triangular, la sección cuadrada en verde y el área de la sección transversal de nuestra columna. Tendríamos 3 figuras. Para cada una de esas figuras tendremos entonces el área. Sí, vamos a decir que el área la tenemos en pulgadas cuadradas. Vamos a tener entonces el centroide de cada una de ellas. Centroide de cada figura, ¿cierto? Y su medida va a estar en pulgadas. Vamos a tener aquí una casillita en la cual vamos a multiplicar, ¿cierto? Cada uno de los centroides por el área. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar el centroide por el área. Centroide por el área. Y esto nos dará entonces en unidades de pulgadas al cubo. Sí. Y vamos a tener entonces, ¿qué más necesitaremos nosotros acá? ¿El área por el centroide en Y, profe? Ah, ok, sí. Tendríamos que tener centroide. Esto vamos a decir que es
en X, ¿cierto? Y tendríamos lo mismo, o necesitaríamos lo mismo, pero ahora para nuestra coordenada en Y, ¿cierto? Esta sería entonces la tablita que nosotros nos vamos a permitir realizar para poder establecer entonces nuestros centroides. Necesitaríamos aquí una fila adicional, que aquí sí vamos a insertar entonces el valor de la sumatoria. En esa parte final. ¿Listo? Entonces tenemos nuestras figuras y en la parte final nuestra sumatoria. Entonces la figura número 1 hará referencia, ¿cierto? Vamos a decir, aquí coloquémoslo para que no se nos olvide, que la figura número 1 hará referencia a este triángulo. La figura número 2 hará referencia entonces a la sección de la columna y la figura número 3 hará referencia entonces a esta sección cuadrada que tenemos en la parte superior derecha. ¿Listo? Estas serán las figuras que vamos a tener allí. Entonces el área de mi figura número 1, yo ya la había calculado, que va a ser entonces igual a la base, que es 8 pulgadas, por la altura, que es 8 pulgadas, y todo esto dividido en 2. Ese es el área de mi sección transversal. El área de la figura número 2, que es la roja que tenemos allí, vamos a dejarla para lo último. Vamos a calcular el área de la figura número 3, que será entonces igual a multiplicar la base de 20 pulgadas por 20 pulgadas, que es la altura. Y esta la podemos dejar formulada restando las dos que tenemos, o podemos ir aquí al área de nuestra columna que nos dio 1504 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Podemos colocar ese valor de 1504 pulgadas cuadradas. Y esos serían entonces los valores que tenemos para las áreas en las diferentes figuras que componen esta sección. Aquí vamos todos, ¿sí? Ingeniero, qué pena. Ahí a la hora de hacer la sumatoria nos va a dar el cuadro, El área ¿cierto? total, sí, señor. Entonces aquí suma de todos estos números para obtener el área total. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estas áreas son negativas porque restan, ¿listo? El área de la figura número 1 y el área de mi figura número 2. Al no tener sección, entonces restan. Profe, es el área de la figura 3, Ay, sí. la que resta. Esta tomémosla completa. Bueno. Sí, la figura 2. Tomémosla 44 por de 44. 44 por 44, sí, porque si no, no nos da el área. Ahí sí da 1500. Sí, porque si no, no nos da el área. Listo, ahora sí. Y aquí comprobamos que este valor es igual al que encontramos aquí en el área de la sección transversal de la columna. Listo. Sí, señor. Eso. Ahora, el centroide. Vamos a hablar del centroide de nuestra primera figura. Vamos a colocarlo aquí con moradito. El centroide de esta figura está como por acá. Cuando yo tenía una sección triangular, el centroide estaba ubicado a 1/3 de mi base y a 1/3 de mi altura, ¿cierto? Eso lo vimos en estática. Ese es el que yo debo plasmarme acá, tanto en Y como en X, ¿listo? Vamos a establecer un punto de referencia que en este caso será mi esquina inferior izquierda como la coordenada 0, 0, para poder establecer las coordenadas del centroide en toda esa región. Partiendo de eso, entonces yo digo que tanto en X como en Y mi centroide tiene la misma coordenada porque este punto donde inicia esta figura es el punto 0, 0, ¿listo? Es decir, va a ser igual a 8 dividido 3 en X y va a ser igual a 8 dividido 3 en Y. Esas serán, tanto en X como en Y, la sección transversal que vamos a tener allí, ¿cierto? Serán las coordenadas de los centroides en X y Y para esa figura número 1. Ahora, la multiplicación de mi centroide por mi área, ¿cierto? Nos da una área negativa
tanto en X como en Y, al ser un área negativa, pues el valor que esperamos producto de esa multiplicación es un valor negativo. Y que finalmente va a influir aquí, al final, en la sumatoria. Ahora vamos con la figura número 2, que será igual. Entonces, como la tomamos completa, nosotros tomamos completa mi figura número 2, aquí sí vamos a aplicar lo que nos estaba diciendo nuestra compañera. Ese centroide, al tener en cuenta toda la sección transversal, porque el área la sacamos en función de la base de 44 pulgadas y la altura de 44 pulgadas, ¿cierto? Al tener en cuenta todo, ese sí estará ubicado en el punto intermedio porque es simétrica tanto a la izquierda como a la derecha, en la parte superior como inferior. Entonces, el centroide de esa sección estará ubicado en 44 dividido 2, 22 en X pulgadas y 22 pulgadas en Y. ¿Listo? Vamos a multiplicar entonces el área por la coordenada del centroide en X y el área por la coordenada del centroide en Y. Listo. Ahora, la figura número 3. Para mi figura número 3, yo tengo el centroide por acá. Por aquí estará ubicado. Entonces tengo que desplazarme en X. Aquí. Entonces voy a poner aquí X barra 3. Y desde el origen tengo que desplazarme esta distancia en Y barra 3. Para encontrar las coordenadas de esa sección o esa figura número 3. Es decir, yo sé que el centroide de esa sección, al ser una sección cuadrada, está aquí, ¿cierto? A 10 pulgadas en X y estará acá a 10 pulgadas en Y. Sí, en X y en Y estará a 10 pulgadas. Pero tengo que sumarle esta componente que tengo de altura, que es 16 pulgadas más 8 pulgadas. Es decir, 24 pulgadas más 10, ¿cierto? Eso hablando en X. Y en Y serán las 24 pulgadas más 10. Entonces, tanto en X como en Y, ¿qué coordenada tengo para mi centroide? 34. 34, correcto. 34 en X, 34 en Y. Y voy a multiplicar el área, que es negativa, por la coordenada del centroide, tanto en X como en Y. ¿Cierto? Luego de que tengo eso, ¿qué necesito yo? Pues yo necesito la sumatoria del centroide por el área, sumatoria del centroide por el área y sumatoria de las áreas. La sumatoria de las áreas ya la tengo acá, ¿cierto? Pero me falta la sumatoria de mi centroide en X. La sumatoria de mi centroide en X y en Y. En Y será acá, esta casilla, la sumatoria de cada una de las coordenadas en Y de las figuras que se componen esta sección por el área. Y en X estará por acá. Entonces, voy a calcular la sumatoria, ¿cierto? De mi centroide por mi área en X y voy a calcular la sumatoria de mi centroide por mi área en Y. ¿Listo? Ahora sí yo puedo aquí plantearme centroide en X. El centroide en X, ¿a qué va a ser igual? Yo voy a decir que mi centroide en X, según esta formulita, va a ser igual a la sumatoria de X barra por A, es decir, esto, dividido el área total. Y mi centroide en Y va a ser igual a mi sumatoria de Y por A, ¿cierto? Dividido su área. En este caso nos da que para las dos coordenadas es 19.2 o 0.22 pulgadas aproximadamente en cada una de las direcciones. ¿Listo? Y ahí podríamos aproximarlo a 3 cifras decimales.
Aquí tenemos alguna pregunta. Menos 13.600, sí. Profe, Sí, señora. Ingeniero, profe, Sí, ese punto del centroide lo tomo desde el eje 00, ¿cierto? sí, exacto. Entonces ahora, ya tenemos todo calculado acá. Sí, vamos a borrar esto acá. La coordenada que yo... profe, es necesario realizar, profe, Sí, la escucho. es necesario realizar, ya, Sí, yo la estoy escuchando. profe, es necesario realizar, digamos que nos salga en el taller este mismo ejercicio, digamos que realizar el paso a paso aquí manual, o lo podemos sacar como lo hacíamos en AutoCAD, en estática. No, en AutoCAD, no. A no ser que... No, porque tendría que enviarme el archivo y yo Pues ponerme da lo a mismo, o sea, lo que buscar. hacíamos era como rectificarlo también. No, usted lo rectifica ahí, si lo quiere. Usted ya lo aprendió a hacer en AutoCAD y manual. Lo puede rectificar, pero a mí me lo entrega manual. Que yo no me voy a poner ahí archivos de AutoCAD a mirar si lo hizo o no lo hizo. No, yo lo reviso aquí, es manual, ¿listo? Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, esa es una herramienta para verificarlo, para que ustedes vean que lo que hicieron está bien. Entonces, como nos preguntaba el compañero, nosotros debemos, a partir de las coordenadas de origen que hemos tomado, que en este caso es el punto inferior izquierdo, tener o medir la distancia a mi centroide. Es decir, si yo quisiera el centroide con respecto a X, va a ser igual a 19.2 pulgadas medidas desde el origen, así como con respecto a Y, que será medidas del origen y va a ser igual a 19.2 pulgadas. ¿Listo? Y esas serán entonces las coordenadas que tendremos allí. Si nosotros nos damos cuenta, tiene diferencia con respecto al centroide si no tuviéramos en cuenta los vacíos que aportan el área 1 y el área 3, ¿cierto? Se disminuye el centroide, la coordenada del centroide. Y lo que estamos viendo es que se encuentra dentro de la sección transversal de la columna. Y ahí en ese punto es donde vamos a aplicar la carga ortogonal para decir que tenemos un esfuerzo uniformemente distribuido sobre esa sección. ¿Sí queda claro? ¿Tenemos alguna duda? ¿Ya recordamos esto? Claro, profe. Listo, muchachos. Perfecto. Entonces vamos a decir que estas van a ser la solución para mi problema en la parte B. En cuanto a la pregunta de encontrar las coordenadas donde se aplica la fuerza. ¿Listo? Esas serán. Y de esa manera queda resuelto el problema 1.2.5 del libro Mecánica de Materiales de Gill. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de aplicación, que será el problema 1.28, en el cual es un problema, digamos, que ya vemos una aplicación más directa a lo que tendríamos en la ingeniería civil. Este problema nos dice que un muro de contención o retención, como le llaman acá, de gran longitud está apuntalado con puntales de madera dispuestos a un ángulo de 30 grados y soportados por bloques de empuje de concreto, como se muestra en la primera parte de la figura. Los puntales están espaciados uniformemente a 3 metros. Cuando nos hablan aquí de esta distribución de mis puntales de 3 metros, no están haciendo referencia a esta longitud, porque si nos damos cuenta, vamos a ver porque no alcanza a verse eso. Si nos damos cuenta acá, la separación entre el muro de contención y este bloque de concreto, ¿sí?, que me habla acá, es de 4 metros. Cuando hablan de esta separación uniforme de 3 metros, quieren decir es que seguramente al ser este muro de retención de gran longitud, lo que vamos a tener es unos puntales
sobre toda la longitud del muro, y que ellos se encuentran distribuidos en una vista en planta a 3 metros. ¿Listo? A 3 metros. A 3 metros. Eso es lo que hace referencia acá. Listo, para que no nos confundamos. Entonces nos dicen aquí que para fines de análisis, la pared y los puntales se idealizan como se muestra en la segunda parte de la figura. Entonces, la idealización que nosotros le damos a esto es que aquí, en la zarpa del muro, tenemos el punto A, donde se supone es un apoyo fijo. Aquí en mi bloque de concreto, en mi punto C, tendremos entonces un apoyo nuevamente fijo, ¿cierto? Aquí en mi punto B, donde se une el puntal con el muro de contención, pues tendremos un apoyo, una rótula, un apoyo ahí que permite la rotación. Y va a transmitir entonces la carga que genera el empuje del muro de la fuerza que está reteniendo este suelo. Se va a transmitir entonces por este puntal a obtener aquí una reacción que será la reacción en mi punto C. Esa reacción en mi punto C puede llegar a tener componentes de RC en X y componentes de RC en Y, ¿cierto? Porque finalmente este tipo de apoyo lo que ofrece son restricciones de traslación tanto en X como en Y, así como en A. Voy a tener restricciones de traslación tanto en X como en Y, ¿sí? Y esa es la manera que tenemos de idealizar el comportamiento de ese muro. ¿Qué nos están pidiendo? Nos dicen que, bueno, aquí nos dicen, observe que la base del muro y los dos extremos de los puntales se supone que están articulados. Entonces son articulados estos apoyos. La presión del suelo contra el muro se supone una presión uniformemente distribuida, ¿cierto? Nosotros vimos en estática que esa presión, o por ejemplo, el suelo lo representamos como una carga triangular que ejerce presión, en este caso sobre el muro, y que para representar esta carga uniformemente distribuida con una carga puntual, nosotros lo que hacíamos era calcular el área, ¿cierto? Y el punto de aplicación iba a ser el centroide de esta sección. Aquí nos están diciendo que está ubicada a 1.5 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud de nuestro muro, ¿sí? La longitud de nuestro muro es de 4.5 metros, ¿cierto? Porque está localizado, como ya vimos en el problema anterior, a 1/3 de la altura. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Para este caso ya nos dan el valor de la fuerza, que es de 190 kilonewtons, y nos dicen que la presión, y que, bueno, ya, nos dicen básicamente eso, nos dan la fuerza, y nos dicen que los puntales tienen una sección cuadrada, es decir, mi puntal tiene una sección que es cuadrada de 150 por 150 milímetros. Listo. Nos preguntan cuál es el esfuerzo de compresión en los puntales, es decir, vamos a encontrar el esfuerzo que se está generando acá. ¿Producto de cuál fuerza? De la fuerza C de compresión, que debe ser igual, ¿sí?, a la reacción en mi apoyo C. ¿Por qué debe ser igual? Porque si yo estoy transmitiendo las fuerzas por este puntual, ¿cierto? Y aquí este apoyo restringe esos movimientos, pues finalmente la compresión va a ser igual a la reacción que se tenga en ese punto. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta acá. Es decir, mi esfuerzo a compresión en el puntual va a ser igual a la reacción en C, ¿cierto? Sobre el área, que es el área de esta figura. Y el área ya no la está dando el problema. Debo buscar entonces, ¿qué? Mi fuerza C, ¿cierto? Esa fuerza C es la que yo debo llegar a encontrar. ¿Cómo puedo encontrar esa fuerza C? La fuerza de compresión que se está ejerciendo ahí. ¿Qué creen ustedes? Sí está claro el problema, ¿sí? No, ingeniero, la verdad me perdí un poco con el tema de las reacciones.
qué punto? No, donde se empieza a explicar que las reacciones van en este sentido, en el sentido de C a CB, y esta C es que la compresión. Sí, esa es la fuerza con la que se está generando compresión en el puntal, producto de la presión del suelo. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que está generando presión sobre el muro, finalmente se va a ver representada en una compresión en el puntal, ¿cierto? Y esa fuerza que baja por el puntal debe ser igual a la reacción en C. ¿Sí? A esta Listo, RC. listo, ya, gracias. Eso es lo que queremos representar acá, ¿sí? ¿Ahí vamos? ¿O hay alguna Sí, otra señor. pregunta? Sí, sí, sí. Listo, miremos aquí el chat manual. Listo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo encontramos esta fuerza C? ¿O cómo encontramos la reacción en C? Yo digo que mi reacción en C es igual a mi fuerza de compresión, ¿cierto? Es la misma, pero con sentido opuesto, porque esta es la acción de la fuerza y esta es la reacción que se opone a ella. ¿Listo? Principio que nosotros veíamos en estática de acción, reacción. Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo encuentro C o cómo encuentro mi reacción? ¿Qué planteo yo acá? ¿Cómo puedo resolver este sistema si, vea, me estoy dando cuenta que tengo 4 incógnitas en los apoyos? Pero este tipo de problemas, o este problema, no es necesario resolver todas las reacciones. ¿O será que sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podría yo llegar a solucionar estas reacciones o encontrar ese valor? Solo con las reacciones en C. ¿Cómo? Solo con las reacciones en C, con hacer la sumatoria ahí. Exacto. Primero hay que Vamos a hacer unas hacer. reacciones, unas sumatorias de cada uno de los puntos, los diagramas de cuerpo libre. Bueno, digamos que nuestro diagrama de cuerpo libre ya está acá, aunque está como feito, vamos a hacerlo mejor para que no nos enredemos acá con esto. Entonces, voy a pasar a mi MATCAD y me voy a llevar únicamente el dibujo y allí vamos a establecer las fuerzas que se están generando en este. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer, digamos, el diagrama de cuerpo libre nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué tendremos en el punto A producto de la condición de apoyos? Pues tendremos una reacción en A, ¿cierto? Con respecto a Y. Tendríamos una reacción en A con respecto a X. En mi punto C, ¿qué tendríamos? Tendríamos una reacción en C con respecto a X. Tendríamos una reacción en C con respecto a Y. Pero esas fuerzas yo las puedo ver representadas con la hipotenusa, que sería la reacción de componente C actuando en ese punto. Yo lo que les digo es que si nosotros tenemos aquí una fuerza, aquí con otro color, una fuerza que se está ejerciendo, ¿sí? De presión sobre el muro de contención, esa fuerza se va a transmitir a este punto por medio de la compresión que se genera acá. Esa compresión. Una compresión en el puntal. ¿Cierto? Una compresión en el puntal se va a generar. Y que finalmente esta acción debe ser igual a la reacción en este punto, por el principio de acción-reacción. Entonces yo voy a decir que mi compresión C, vamos a llamarla C, va a ser igual, debe ser igual a mi reacción en C, ¿cierto?
no debe tener un valor diferente. Obviamente, actuando en sentido opuesto, porque una es la acción y otra la reacción. Esto se supone que se encuentra entonces estático. Y si esto se encuentra estático, ¿yo qué ecuación podría plantearme para poder encontrar este valor de RC y establecer esta igualdad? Pues Creo hacer que- una igualación de C con respecto a las componentes de RCY y RCX. Creería yo, ¿no? Entonces vamos a buscar alguna de las ecuaciones estáticas que nos sirvan acá. ¿Qué ecuación nos puede servir? Si yo planteo sumatoria de fuerzas en X, en Y, ¿será que esas ecuaciones me sirven a mí? Sí, claro, sí, son las mismas. Tendríamos muchas incógnitas, ¿no? Exacto, tendríamos muchas incógnitas. Bueno, fíjense ustedes que la reacción en C debe ser positiva y C debe ser negativa, ¿listo? Entonces aquí le coloco el negativo. Para que ahorita cuando hagamos la igualdad, digamos, por la convención de signos que habíamos hablado, el esfuerzo nos dé a compresión. Pero entonces lo que dice nuestro compañero, si nosotros planteamos sumatoria de fuerzas en X y en Y, fíjense ustedes que tendríamos 4 incógnitas. Y eso no lo podemos resolver de manera estática. Acuérdense que el número máximo de incógnitas que podemos tener es de 3. Pero ¿qué pasaría si yo, en vez de hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y, más bien me planteo solamente una sumatoria de momentos con respecto a mi punto A? ¿Qué pasaría si yo hago sumatoria de momentos con respecto a A igual a 0? ¿Cuántas incógnitas tendría yo? 2. 2 inicialmente, ¿cierto? ¿Dos? Sí. 2, que serían RCY y RCX, porque aquí hay una distancia que genera momento entre las dos fuerzas, ¿cierto? Que va a generar momento para la reacción en X, porque hay una distancia perpendicular a la fuerza. Y RCY, que pues al tener una distancia obviamente perpendicular a la fuerza, pues allí va a generar momento. Pero RCX y RCY aquí son iguales. Entonces yo aquí me voy a plantear algo. Entonces, si yo establezco que RCY, este sería el ejemplo 3, ¿cierto? Si yo establezco que RCY es igual a la componente de mi hipotenusa RC, ¿cierto? Multiplicado el seno del ángulo de 30 grados, fíjense ustedes, ¿sí? Que es la componente que estamos viendo acá. Básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente, es llevar acá mi fuerza RC, ¿cierto? Llevar acá la componente RCX, llevar acá mi componente RC en y a partir de un ángulo de 30 grados, que es el ángulo que tenemos nosotros acá, yo digo que mi compresión es igual a la reacción, pues tiene que estar en la misma línea de acción, ¿cierto? No puede ser una línea de acción distinta. Es decir, el ángulo va a ser igual. Y yo podré entonces encontrar la componente RCX y RCY en función de mi hipotenusa RC, ¿cierto? Que es lo que estoy teniendo acá. Entonces digo, mi cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto a ese cateto, que es 30 grados. ¿Sí? Y yo entonces podría plantearme también mi componente RC con respecto a X. ¿Qué va a ser RCX? Pues la hipotenusa RC, pero esta vez multiplicada por el coseno de mi ángulo de 30 grados. ¿Cierto? Y esas serán entonces las dos componentes. Y si yo hago una sumatoria de fuerzas, aplicando una sumatoria de fuerzas, de momentos, con respecto al punto A, ¿qué voy a tener yo acá?
Entonces, con respecto a mi punto A, ¿qué me ejerce momento a mí? Con respecto a qué ejerce momento, muchachos. Con respecto a mi punto A, ¿qué me ejerce momento? La Está fuerza del terreno. F. la fuerza F, ¿cierto? Entonces F genera un momento que es, voy a borrar acá un poco, ¿cierto? Negativo. Es negativo. Dame un segundito. Ponerlo acá con anaranjado, ¿cierto? Si yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas con respecto a este punto, F me va a generar un momento en este sentido. ¿Cuál es la convención de signos que yo tomo para mis momentos? Horario negativo y Ujú. antihorario positivo. Antihorario positivo y horario como el que está generando esta fuerza es un momento negativo, ¿cierto? Y mi reacción RC en X y en Y generarán con respecto a momentos que Positivos. positivos, ¿cierto? Ambas generan momentos positivos. ¿Listo? Entonces, si yo me planteo mi sumatoria de momentos, ¿cierto? Mi sumatoria de momentos con respecto al punto A, esta sumatoria debe ser igual a 0 y tengo la convención que acabamos de nombrar. Para la primera fuerza, que ustedes me dicen que es la fuerza F, va a ser entonces mi fuerza, ¿sí? Multiplicada la distancia, que es 1.5 metros, pero al ser este un momento que genera una rotación en sentido horario, pues ese es un momento que yo voy a considerar como un momento negativo. ¿Listo? Como mi momento negativo. Generará con respecto a qué otra fuerza generará momento, pues la reacción en Cx y la reacción en Cy. Entonces ahora, esos dos momentos son positivos, ¿cierto? Que van a ser iguales a la componente de la fuerza. En este caso, primero vamos a colocar la componente de la reacción con respecto a X, ¿sí? ¿Por qué distancia? ¿Cuál es la distancia perpendicular a la fuerza? 4. ¿4? No, perdón. 0.5. 0.5, es correcto, 0.5 metros. Más la otra componente de mi fuerza, que será RCY, multiplicado, ¿sí? La distancia perpendicular a ella y al punto, que ahí sí son los 4 metros, ¿cierto? Sí. Por 4, y esto va a ser igual a 0. Y esa será entonces mi sumatoria de fuerzas. El problema, a mí me dice que mi fuerza, aquí no se ve muy bien, corramos por acá, que mi fuerza F es igual a 190 kilonewton. Entonces yo me voy acá y digo F será igual a 190 kilonewton, ¿cierto? Tengo F, y fíjense ustedes que RCY y RCX pueden quedar en función de sus componentes. Entonces, si yo reemplazo a F como mis 190 kilonewtons, a RCX como RC, ¿cierto? Coseno de 30, y a RCY como RC, seno de 30, y lo igualo a 0, ¿qué estoy dándome cuenta acá? ¿Cuál es la única incógnita que tengo presente? RC RC. y RC, ¿cierto? Es la única incógnita que tengo presente yo. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, yo puedo fácilmente resolver RC. Desde aquí yo voy a decir solve, coma, RC, y me va a dar que mi RC va a ser igual a este valor. ¿Sí? RC va a ser igual entonces a 117.2, podríamos aproximarlo, o bueno, sí, punto 14, ¿qué unidades? Kilonewton, ¿cierto? RC.
Mi fuerza en compresión, la compresión que se ejerce en el puntual, tiene la misma magnitud, pero dirección contraria, ¿cierto? Es decir, la fuerza en el puntual es de igual magnitud, pero sentido contrario. Es decir, la fuerza C va a ser igual a menos RC. Es decir, C va a ser igual a menos 117.14 o 0.1 kilonewton. Y ya encontrar mi esfuercito va a ser muy sencillo, ¿cierto? Vamos a borrar aquí ya todos estos dibujos que hemos hecho acá. Profe, qué pena una pregunta. ¿Será que se me puede volver a repetir la última partecita, la parte de los negativos? ¿Por qué le da negativo? Ah, bueno. Respecto al punto C, profe, tengo la duda también. Lo que queremos buscar es el esfuerzo en este puntual, ¿cierto? Entonces, en este puntual lo que tenemos es una fuerza C. Nosotros le llamamos mi fuerza C. Y lo que acabamos de encontrar acá con esta sumatoria de fuerzas es la reacción en este punto a partir de las componentes en X y en Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La acción es la compresión y la reacción se genera por la condición de apoyo. Quiere decir que mi fuerza, mi reacción en C, tiene la misma magnitud que la fuerza, pero esta está actuando con sentido contrario. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Sí, porque esto está generando una presión, el suelo genera una presión hacia este sentido. Es decir, esta fuerza se va a transmitir por el puntual, es en esta dirección. Y si yo no tuviera este apoyo, esta restricción, pues esto se iría para abajo. Y si esta reacción tuviera un valor diferente, pues esto también se va para otro lado. Entonces, este apoyo debe garantizar por lo menos que tenga la misma componente y generar una condición de equilibrio estático en el sistema. Y para que eso se dé, la única manera es que tanto la fuerza de compresión como mi reacción sean iguales. Acción, reacción. ¿Listo? Es por esa razón que entonces decimos que nuestra fuerza en el puntual es negativa. ¿Sí más claro? Tengo una pregunta. Sí. Ahí cuando despeja RC, no sé, pues sé que 4 lo divide 0.5, pero no sé cómo, o sea, ¿por qué queda ahí? ¿Por qué qué? ¿Por qué queda ese 8? 8 seno de 30. Sé que 4 lo divide en 0.5, pero no sé por qué. O sea, estoy mirando y no lo entiendo. No, porque hace factor común. Aquí. Ah, este 8 hace referencia, ¿sí? Ah, sí, ya ahora sí. ¿Qué hace Factor común y queda en 8. Sí. Ok, sí. Listo. Bueno, entonces, ya para encontrar mi esfuerzo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Entonces, el esfuerzo en el puntal, va a ser igual a lo siguiente. Entonces, mi esfuerzo en el puntal va a ser igual a la fuerza de compresión C, ¿cierto? Dividido el área del puntal. Lo que pasa es que el área puntual no la hemos colocado como variable acá. Sin embargo, el problema sí me dice que el puntual tiene una sección transversal cuadrada de 150 por 150. Es decir, esto que nosotros tenemos como sección transversal en nuestro puntual es una sección cuadrada que tiene una longitud
de 150 milímetros en su base y de 150 milímetros en su altura. Ingeniero, Sí, señor. una pregunta, ahí nos está diciendo eso en caso de que sea uno solo, ¿cierto? Pero ahí dice que lo distribuyen varios. ¿En dónde? No, o no sé si me estoy equivocando. En concreto se muestra una primera parte, puntuales están espaciados uniformemente a 3 metros. Ah, Eso sí. no he entendido. Exacto. Entonces, lo que les decía al inicio, lo que pasa es que aquí lo que nos quieren decir para que no nos confundamos es que está el muro de contención, digamos que es este. ¿Sí? Y tenemos puntales. Puntales que están. ¿Señor? ¿Eso es de planta? ¿En planta? Visto en planta, sí, señor. Ese es el muro visto en planta, es decir, como si estuviéramos aquí viéndolo desde esta parte. ¿Sí? Y esos son los puntales. Lo que nos quiere decir ahí es que los puntales se encuentran distribuidos en planta uniformemente a 3 metros y que esta sería la representación de una sección de ellos. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Eso Perfecto. es lo que nos quiere decir. Listo, señor, gracias. Porque ahí al inicio eso genera confusión. Porque ahí al inicio genera confusión. Listo, es 150 milímetros por 150 milímetros. Entonces aquí lo que voy a colocar es área del puntual. Que va a ser igual a lo siguiente. Entonces, mi AP va a ser igual a 150 milímetros por 150 milímetros, ¿cierto? Entonces, AP va a ser igual a 2.25 por 10 a la 4 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Tengo las unidades del área en milímetros cuadrados y yo les había dicho, seguramente las primeras sesiones, que yo los megapascales, si bien no era la forma correcta de trabajarlos, representaban numéricamente lo mismo, es un newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, yo quiero colocar acá mi fuerza, es en newton, ¿listo? Entonces, para eso, voy a multiplicar esta fuerza C por 1000, ¿sí? Y de esa manera, mi esfuerzo en el puntal, va a ser igual a un esfuerzo de compresión, por eso me da negativo, de menos 5.21 menos 5.2 megapascales. ¿Claros acá todos? Ingeniero, qué pena, ¿me repite la última parte? ¿Cuál? Cortó la comunicación. ¿La de las unidades? Sí, lo último. Listo. ¿Qué es lo que yo hago acá? A mí el megapascal numéricamente representa lo mismo que tomar unidades de fuerza en newton y unidades de área en milímetros cuadrados. Aunque un megapascal es meganewton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Pero numéricamente es exactamente lo mismo porque esta conversión de meganewtons y milímetros cuadrados es la misma. Entonces numéricamente es igual. Entonces, como tengo mi fuerza C en kilonewtons, las voy a multiplicar por 1000 para pasarla a newton y dividirlo en el área en milímetros cuadrados y obtener así mi esfuerzo en megapascales. ¿Listo? Ah, listo. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que tengo que verificar? Miren, si yo hubiera tomado la reacción como la fuerza, mi esfuerzo en el puntal no hubiera dado negativo. Es decir, hubiera sido como un esfuerzo en tensión. Si esto fuera positivo. Pero yo aquí, en esto, producto de esta fuerza, no voy a tener tensión. Estoy generando es una compresión en ese sistema, en ese puntal. ¿Cierto? Por eso es que aquí tengo que llevar o entender cómo es que se representa mi fuerza C. Para que la convención de signos de la cual hablamos nosotros en clases anteriores se vea representada acá. Y esto me dé que es un esfuerzo a compresión. ¿Listo? Entonces, Sí, señor.
Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, en compresión, mi puntual genera un esfuerzo de 5.2 megapascales. ¿Dudas acá? No, señor. No, señor. Practicar otra vez. Practicar y practicar, eso es lo que queda. ¿Listo? Entonces, ahorita, ahí por el grupo de WhatsApp, les envío los puntos para el taller del día sábado. Entonces, el día sábado tomamos las 2 horas de clase para hacer el taller. Y si tienen dudas, me las hacen saber y nos conectamos un momentico en la tarde para resolverlas. ¿Listo? Profe, Listo, profe. Señor. ¿Cuándo se le entrega el taller? El taller, resuélvanlo y cuadramos la fecha el sábado de entrega. No hay problema. Listo, ingeniero. Muchas gracias. La idea es que de ese estudien para el parcial. Listo. Profe, ¿este videito queda hoy o mañana? Ahorita, pero lo subo después de las 10 de la noche. Vale, profe, muchas gracias. Listo, este queda de una vez. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, nos vemos la siguiente semana, o el sábado, perdón, en la sesión de resolver las dudas del taller. ¿Listo? Ingeniero, gracias, que esté bien. Bueno, muchachos, hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Una pregunta, Feliz noche. ¿esta grabación cuándo la podemos ver? Después de las 10 de la noche hoy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Listo, profe, gracias, que estén bien. Chao, chao.